Maestros. Mi mejor maestro me habló a través de un libro, Dragones del Edén, y sin darme cuenta me cambiaría para siempre. Este fue el primer libro que leí de Carl Sagan. Ojalá hubiera tenido un maestro como él que me hablara así en mis años de escuela. Lamentablemente cuando yo lo leí ya había hecho un desastre de mi vida. Muchos en México y el mundo estudiamos en escuelas públicas y aquellos de mis épocas recordarán que las clases de educación física eran la hora que más esperábamos, ya que era una hora más de asueto, otro recreo, en el que el maestro nos dejaba salir a jugar fútbol, a jugar basquetbol, y la única motivación de salir era precisamente deshacernos de las tediosas clases como matemáticas, historia, pero sobre todo matemáticas, que era la más odiada por todos los alumnos. Nos hacían repetir como un loro hasta el hartazgo, desde las tablas de multiplicar hasta las operaciones algebraicas. Nos hacían aprendernos a base de repetición fórmulas incontables de geometría, álgebra, trigonometría, solo para que las olvidaras poco tiempo después de que hicieras el examen y te volviera a costar el mismo trabajo la próxima vez que tuvieras que utilizarlas. Si mis maestros de la primaria, secundaria o bachillerato me hubieran dicho para qué podría servir las matemáticas, quizás les hubiera tomado más gusto, pero no. Me pregunto a veces si tal vez ellos veían en sus alumnos mediocridad, sin esperanza, falta de futuro. Pero luego me pongo a pensar y me digo que no, que era su falta de esperanza, su falta de futuro, su mediocridad. Qué fácil es legarle a alguien sus complejos y fallas. Así fue como creo que a mí y a muchos de mi generación nos legaron el conformismo, el derrotismo y la inseguridad. Recuerdo todavía que uno de mis compañeros, en una clase de matemáticas precisamente, le preguntaba a un maestro para qué le serviría el estudiar las operaciones algebraicas, y el maestro le dijo que para nada, que esto de nada le iba a servir en su vida diaria. Y esa fue toda su respuesta, así de simple. No saben cómo calan en la psique de un adolescente estas palabras. Se los digo, maestro, cuiden sus palabras. Es el deber de todo maestro inspirar y sacar lo mejor de todos sus alumnos. Si él, como Carl, en su mundo, en su libro El mundo y sus demonios, me hubiera dicho que ese era solo el inicio, que era aprender los mecanismos básicos para poder entender el universo y saber cómo manejar las leyes que a este lo rigen, entonces mi visión hubiera sido más clara, y creo que mis expectativas, aún en mi pobreza, y mis límites, como muchos otros de mis contemporáneos, hubieran sido más lejanos que una cuadra, una ciudad, una colonia. Se los digo, maestros, cuiden de sus palabras nuevamente. Algunas veces escuché del experimento que se hacía en algunas escuelas, en el que supuestamente calificaban el coeficiente intelectual de sus alumnos. Sin embargo, el experimento estaba amañado. Lo que hacían realmente era tomar malos alumnos y premiarlos enfrente de toda la clase, tomarlos como que eran los alumnos con mayor coeficiente intelectual. Como resultado, estos niños, que antes no daban tino a la diana, mejoraban sus calificaciones notablemente. Se han realizado muchos experimentos de conducta en los que señalan a niños como más buenos o malos para algo, y el resultado ha sido que la influencia de las palabras, los estándares y las etiquetas mellen la autoestima del infante positiva y negativamente. Enseñar es una cosa, pero educar es otra cosa muy distinta. Lo que un niño aprende en un aula, o lo que aprende en los patios de las escuelas, y lo que aprende afuera de las escuelas, es lo que le va a moldear como un todo.
En México nos encontramos con deficiencias serias en la educación, no solo lugares precarios donde dar clases y salarios indignos para algunos y soberbios para otros, nos hallamos también una mafia enorme de lugares heredados por personas ignorantes que desconocen por completo la labor docente y sin embargo ejercen. Nos hallamos con maestros sin vocación que solo se hallan en un trabajo más y que, como todos los que hemos estado en trabajos insatisfactorios, solo lo hacen el mínimo por la necesidad del empleo, hasta que algo pase y encuentren una mejor opción, y mientras tanto los niños llevan la de perder. Esto en los mejores casos. Ya desde hace mucho tiempo atrás se consideraba que el desarrollo debía ser completo, físico, intelectual y espiritual. En la mayoría de las escuelas ni siquiera se cumple con un buen desarrollo intelectual para los alumnos. Tal vez sea falta de inspiración en los maestros. Así como en muchas otras profesiones y disciplinas, no veo yo ese ímpetu de aquel que quiere cambiar al mundo. Hay quien piensa que el cambio viene con los niños, pero no. Los adultos deben cambiar. ¿O cómo pretenden que la nueva generación sea mejor con tan pésimos ejemplos? El maestro transmite sus conocimientos y visión del mundo, muchas de las veces solo con su forma de comportarse, al igual que los padres. Cada frase que dices, cada movimiento que haces, cada cosa que creas es asimilada por los más jóvenes, aunque sea en un mínimo. Por eso es deber de los adultos cambiar el hoy para mejorar el mañana. Recuerden que las independencias y revoluciones que crearon nuestro hoy fueron llevadas a cabo por los adultos de ayer, no por los niños. Por lo pronto solo puedo decir, gracias, Carl. Fuiste un faro en la oscuridad aún sin saberlo.